Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal desde las Islas Británicas. Hoy estoy haciendo esta grabación porque la hago por respeto a la comunidad, la hago porque quiero que se cree un poco más de conciencia sobre un tema que es muy complicado, demasiado complicado, y porque quiero que la gente lo tenga claro en qué consiste y qué se debe hacer. Estoy hablando sobre el tema de las adicciones. Ya sabemos que las personas drogodependientes, los que están consumiendo algún tipo de tóxico que altera su química natural, tienen lógicamente un efecto en su cerebro, donde su cerebro ya tiene una química diferente a la natural, la ha alterado y lógicamente son personas con un efecto de pérdida total de su estado de conciencia. Si nosotros vivimos inconscientemente sin consumo de tóxicos, yo me hago esta pregunta: ¿cómo será metiéndole una sustancia al cerebro y alterando la naturalidad de su cerebro? Pero lógicamente existen varios tipos de adicciones. Hay adicciones al alcohol, hay adicciones al sexo, hay adicciones a las drogas, hay adicciones al juego. Hay una variedad de adicciones, aunque todas son en cierto sentido iguales en cierto sentido. Me preocupa mucho más y me parece mucho más complicada las adicciones de consumo de tóxicos, donde yo altero mi química natural. ¿Por qué hago este video? Porque desafortunadamente nuestro mundo de inconsciencia, más nuestro mundo alterado químicamente, está llegando a unos topes muy altos. Yo veo que me llaman de 10 consultas, 7, 8 consultas es porque tienen un hijo adicto a algún tipo de tóxico. La mayoría del consumo de la cocaína, de la marihuana, de la morfina. Pero hay una cantidad de preguntas que tenemos que hacernos. Primero que todo, ¿por qué llaman tan tarde? ¿Por qué consultan a un profesional y uno pregunta? Siempre yo hago estas preguntas. Me haces un gran favor y me dices honestamente las cosas. Muchas madres, vuelvo y digo, no las madres, no los padres. Las madres sobreprotegen a sus hijos y en el comienzo de la consulta ya empiezan a mentir. A uno le dicen: mire, mi doctor, lo que pasa es que mi hijo está consumiendo simplemente un cigarrillito y yo no quiero que consuma ese cigarrillito, un cigarrillito normal. Y yo, solamente eso, mi hijo, sí. Cuando voy al tratamiento, cuando voy a la consulta, cuando voy a preguntar lo que está sucediendo, el chico lleva 10, 11, 12 años de todo tipo de tóxicos consumidos. O sea, comenzando se observa que la madre está mintiendo por sobreprotección. Y casi todos los problemas de los seres humanos comienza primero por el hecho de la sobreprotección, segundo por el hecho de que no se aprovechó su adolescencia y su infancia para la incorporación y ese respeto a su cuerpo. Uno educa a la gente con sus acciones. Yo siempre lo he dicho, no educamos nuestros hijos con la boca, sino con nuestras acciones. Y hay que ser muy cuidadoso porque ellos van a reproducir lo que nosotros estamos haciendo. Ellos van a observar qué tipo de cosas hacemos. Si nosotros queremos que nuestros hijos aprendan un hábito sano, por ejemplo, de autoestima, de querer y respetar su cuerpo, pues ellos tienen que observar que papá y mamá hacen deporte. Ellos tienen que observar que papá y mamá no se intoxican. Ellos tienen que observar, porque uno educa con la acción, no con la boca. Esto no tiene sentido. Uno decirle al hijo: no consumas alcohol y yo estoy en fiesta con los amigos en casa. O no consumo alcohol y yo llego borracha. O eso es caca, eso no se fuma y yo fumo todos los días. O sea, esto no tiene sentido, no tiene lógica. Es tan alto el nivel de inconsciencia en los seres humanos que buscan precisamente que un profesional de la psicología le solucione en una consulta o en dos consultas 10 o 15 años de consumo de tóxicos. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. No, es que el psicólogo es muy malo porque yo lo llamé a una consulta y mi hijo sigue igual. ¿Y cuánto lleva su hijo? Lleva 15 años consumiendo morfina, cocaína. O sea, a ver, por favor, vamos a darle un poquito como de sentido común a las cosas. Sigmund Freud decía algo muy cierto. Si tú llevas 20 años de problemas de consumo, o 20 años de problemas con un trastorno mental, necesitas 20 años para desintoxicar y volver a sacar ese problema de tu cuerpo. Yo siempre le digo de forma honesta a las personas, dependiendo lógicamente del nivel de consumo, dependiendo del tiempo de consumo, de la edad,
posiblemente puede ingresar un tratamiento, pero normalmente cuando las personas son consumidoras de muchos años, hombre, por lógica necesita ser aislado de ese sitio donde está consumiendo, del entorno y también de la sobreprotección a nivel familiar. Necesita ir a un sitio exclusivo donde le den un tratamiento específico, donde le den un tratamiento que va a arrancar. El primer punto es por la desintoxicación de su cuerpo y eso se hace con actividad deportiva. Va con tratamiento médico para ir reduciendo esa dosis porque ese síndrome de abstinencia es terrible para las personas. No sé cómo puede existir este planeta y este mundo, aunque en unos países está sentenciado, la persona que venda algún tóxico como la cocaína es sentenciada a pena de muerte. ¿Cómo es permitido? ¿Cómo es que los gobiernos saben de que cuando están permitiendo, porque lo permiten, cuando los gobiernos son coparticipadores de esta comercialización de las drogas, es un ser humano que pierde la conciencia total de su cuerpo, es un ser humano que se convierte ni siquiera en un vegetal, en un ente ambulante, dependiente, porque su cerebro tiene dos áreas. Y una de esas áreas le pide la supervivencia, le pide que en ese estado que lo estuvo mantuviendo de éxtasis cuando consumía la droga, lo conserve. Y si le quita ese estado de éxtasis, esa persona tiene un síndrome de abstinencia que el mismo cuerpo se lo expresa con convulsiones, con mal genio, con agresión, con violencia. Y el síndrome de abstinencia hace que esa persona busque. O sea, eso es un negocio redondo, buscar y lograr que un ser humano se intoxique y luego ese ser humano se conserva en la intoxicación hasta que desaparece. Muchos psicólogos que son, yo les digo, honestos, le dicen a las familias, eso es un problema incurable. Muchos psicólogos se lo dicen. Yo siempre estoy participando del hecho de que podemos trabajar en grupo, pero tenemos que ser conscientes. Ningún psicólogo en 2 o 3 o 4 o 5 terapias va a solucionar un problema de adicción de 15 años o 10 años. No son magos, no son magos, no son mágicos. Esto es un problema en que todos estamos involucrados. Los padres, ¿por qué vienen a hacer el comentario de que sus hijos es un adicto después de 15 años? ¿Por qué permitieron? ¿Por qué toleraron? ¿Por qué no a temprana edad hicieron prevención en salud? Por eso es tan importante la prevención a nivel emocional, a nivel de salud, a nivel de conciencia. Yo estoy en un proceso donde el mundo tiene que hacer un despertar de conciencia. No podemos ser marionetas de este sistema absurdo que sabe que está causando daño y que involucra o se come o se succiona a todo el que sea inconsciente. Lógicamente están buscando desajustes en el planeta y esos desajustes se van a argumentar o se van a, digamos así, silenciar a través del consumo de tóxicos. Porque si la gente tiene problemas de familia, sociales, económicos, de relaciones de pareja, de relaciones entre hermanos, van y consume tóxicos. Piensan que va en la realidad. Y resulta que es el enganche para quedar prácticamente como un zombie, quedar de por vida totalmente alterado y no tener ningún tipo de responsabilidad y conciencia, porque en eso se convierte un adicto, en una persona sin responsabilidad, porque no sabe qué hora es, pierde la conexión con su cuerpo, no se asea, no se alimenta, simplemente el cerebro que ya está alterado le pide ese estado de éxtasis que prácticamente se lo ha suministrado con la estimulación de tóxicos y luego viene en un estado como depresivo. Mis queridos amigos, es un tema supremamente complicado, pero yo honestamente les recomiendo a las personas que quieran tener un tratamiento idóneo, no buscar 2 o 3 consultas, buscar un centro exclusivo de internamiento involuntario o internamiento voluntario, que existen. Aquí en Londres existen y tienen que averiguarlo, pero es que la madre dice, ¿y cómo voy a yo hablar de ese tema? Con toda la naturalidad. Mi hijo es un adicto, necesita tratamiento, necesita un centro de internamiento y ese centro de internamiento, así sea voluntario o involuntario, porque nos toca ir por él de forma involuntaria, hay que llevarlo, hay que aislarlo. Hay que sacarle esos 10, 12, 13 años de consumo de una química que alteró su cerebro y que le crea unos estados dependientes. La familia necesita también tratamiento. Ese tratamiento sí se lo puede brindar el psicólogo, porque las familias son coparticipadoras de ese problema. Normalmente ya sabemos que se da mucho el madresolterismo o el padresolterismo,
y allí faltan estructuras. Y los padres somos sobreprotectores con los hijos. No hay diálogo, no hay comunicación, no hay prevención, no asistimos a talleres, no asistimos a conferencias. Gastamos el dinero simplemente en cosas materiales que desaparecen. Desperdiciamos nuestras vidas. Agotamos todos nuestros recursos económicos por tratar de sacar al hijo que nosotros mismos creamos, porque nosotros somos co-creadores de la realidad que estamos viviendo, por la inconsciencia. Simplemente por la inconsciencia. Hay que comunicarse con el hijo, hay que observarlo, hay que tener unas normas de convivencia en el hogar, hay que respetar esas normas, pero desde pequeñito se hace la práctica. Hay que asumir responsabilidad de sí mismo de nuestras acciones. Toda acción tiene una consecuencia y hay que explicársela a sus hijos. Ustedes tienen que ser ejemplos de conciencia. Hay que hacer un despertar de conciencia en el planeta. El sistema funciona, pero funciona buscando simplemente intereses económicos. Y están todas las herramientas para que esa persona que va a desaparecer por consumo de tóxicos deje un remanente económico. A nosotros no nos importa como sistema cómo y dónde va a buscar el dinero, porque ya el síndrome de abstinencia lo presiona a buscar ese dinero y haciendo daños y delitos, pero nos interesa es que muera y cuando muera nos deje un remanente de dinero. Está un negocio redondo. Un negocio redondo, un narcotraficante haciendo destrucción de cerebro, porque eso es lo que hacen de personas. Cada vez que se vende un tóxico de esos, se destruye totalmente un cerebro. Y un cerebro es prácticamente la herramienta fundamental del ser humano para sobrevivir. Y ya pasa a ser un objeto, un ente que tiene que prácticamente ser conducido, llevado como un niño, así sea mayor de edad, por su padre, por su madre. Este es un tema muy complejo, muy complicado, muy delicado, de mucho gasto económico y que se puede evitar cuando somos conscientes, cuando vivimos en conciencia, cuando respetamos nuestro cuerpo. Este empaque que le prestaron es para cuidarlo, no para destruirlo. Sus padres, sus abuelos dejan una huella, bien sea genética, bien sea energética, con sus acciones. Por eso póngale mucho cuidado a lo que hacemos en el presente, padres y madres, y lo que transmitimos con nuestras acciones. Y el tema de sobreprotección no debe de existir. Empiece a enseñarle a su hijo a asumir responsabilidad de sí mismo, de sus gastos, de sus responsabilidades de aseo, de trabajo, laborales, porque usted no va a estar allí pendientes. Pero el problema también del consumo es por sobreprotección. Yo no quiero que mi hijo sufra, entonces le permito que compre su cigarrillito. Yo no quiero que mi hijo no trabaje, entonces yo trabajo por él y le doy las cosas. Yo no quiero que nadie se dé cuenta el qué dirán de la sociedad y entonces me quedo callado con ese problema creciendo y creciendo. Y cuando ya revienta el problema, se convierte en un tipo agresivo, agrede a la madre, agrede al hermano, agrede al familiar, porque ya tiene una alteración total. Buscamos es que un profesional de la psicología. Mis queridos amigos, así no es. Vamos a hacer talleres, vamos a hacer conferencias, escuchen las asesorías, pero este mundo cambia cuando empezamos a ser conscientes y nos salimos de la inconsciencia. Cuando tenemos respeto por sí mismo, consigo mismo y con la humanidad que está alrededor. Cuando no comercializamos a las personas. Cuando le enseñamos a los niños desde pequeños a asumir responsabilidad de sí mismo. Cuando yo soy ejemplo de responsabilidad en esta sociedad. Cuando yo me amo y cuido mi cuerpo. Cuando yo realmente sé que mi hijo yo no voy a estar con él toda la vida. Voy a estar un tiempo y la misma naturaleza me lo enseña. Tengo que enseñarle a volar. Entonces lo voy preparando. Lo voy observando, voy comunicando, voy con él interactuando, voy con él dándole las posibilidades que él desarrolle sus dones y talentos y salga adelante. Pero la sobreprotección es una columna, el madre solterismo es otra columna de este problema. Mis queridos amigos, hago el video con mucho cariño y con mucho respeto. Este tema de las adicciones es terrible y se está comiendo el planeta y ustedes lo están permitiendo porque creen que el sistema, que el mundo de afuera les va a producir felicidad. Que el mundo del dinero es importante y la familia no. Que el mundo de la materia es importante, comprar cosas y abandonar nuestros hijos, no comunicarnos, nos va a dar la felicidad. Estamos totalmente equivocados. Volteemos las cosas, conectémonos, comuniquémonos, respetémonos y seamos conscientes que una sola, 2 o 3 consultas no sirve para una persona adicta. Sirve es un internamiento en un sitio donde lo desintoxican,
lo tratan, hacen ejercicio, va una enfermera, va un médico, va una trabajadora social, los cuidan como niños, los tratan de rehabilitar y lógicamente tratan de que esa persona vuelva a tomar responsabilidad a sí mismo. Espero que este video le haya gustado y les sirva para mucho a muchas familias aquí en las Islas Británicas y en Colombia, desafortunadamente. No le coman cuento al gobierno de que está permitido el consumo de cierta dosis. Eso es una basura. El que permite realmente el consumo de tóxicos está degenerando la sociedad. Hay que acabar con todos los tóxicos. Todos, absolutamente todos. Solamente se debe consumir agua. Los quiero mucho. Hasta luego, mis queridos amigos.